Hoy quiero compartir con ustedes una historia que, aunque suene increíble, está basada en hechos reales que le sucedieron al padre de mi abuela durante el Día de los Fieles Difuntos. Mi abuela siempre hablaba de aquel evento con un tono sombrío, como si los recuerdos estuvieran impregnados de un miedo profundo y reverente. Ella nació y creció en un pequeño pueblo llamado Guadalupe Victoria en el estado de Veracruz. Su familia era pequeña, pues solo la conformaban ella y sus padres. Su madre era una mujer dulce y querida por todos, de una presencia cálida que siempre tenía una sonrisa para quien la necesitara. En cambio, su padre era un hombre de carácter duro y casi impenetrable. Su mirada era intimidante, y su temperamento podía oscilar entre el silencio sepulcral y la furia descontrolada, pero lo que más lo distinguía era su rechazo absoluto hacia cualquier cosa que tuviera que ver con las creencias del Día de Muertos. Son supersticiones de gente ignorante, decía, desestimando la importancia de aquellas tradiciones con una frialdad que helaba el alma. No entendía ni quería entender que para su esposa, el Día de Muertos era una celebración sagrada. Cada año ella preparaba una ofrenda modesta pero llena de cariño, creyendo firmemente que esa era la única noche en que Dios permitía a los difuntos regresar al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos. Esto, por supuesto, ocasionaba tensiones y discusiones, pero ella siempre se mantenía firme. Si no les ponemos su ofrenda, se irán con hambre y tristeza, y eso nos traerá mala suerte, le advertía con serena convicción a mi abuela, quien, aún siendo pequeña, absorbía esas palabras como si fueran el más profundo de los secretos. Los años pasaron entre estas tensiones y la vida cotidiana en el campo, y a pesar de su carácter, mi abuela adoraba a su padre. La familia vivía relativamente bien. Mientras él trabajaba incansablemente sus tierras y cortaba leña en invierno, su madre se ocupaba del hogar, llenando la casa de amor y armonía. Sin embargo, la desgracia no tardó en golpear, y llegó cuando menos se le esperaba. La madre de mi abuela comenzó a enfermar lentamente, al principio con síntomas leves, pero conforme pasaban los días, se volvió evidente que lo que la consumía era mucho más grave de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Cuando por fin decidieron llevarla al hospital, ya era demasiado tarde. La enfermedad había avanzado sin piedad, y aunque hicieron todo lo posible, falleció poco tiempo después. Su muerte fue un golpe devastador, no solo para la familia, sino para todo el pueblo que la veía como un pilar de la comunidad, pero nadie sufrió tanto como mi abuela, que solo tenía 8 años cuando la vio partir. El consuelo de su padre era frío y pragmático. Deja de llorar, tu madre ya no sufre, pues ahora descansa en paz. Pero para una niña tan pequeña, esas palabras apenas servían para mitigar el dolor. Meses después, cuando octubre tocó a las puertas, mi abuela sentía una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que se acercaba el Día de los Muertos, el día en que su madre podría regresar aunque fuera solo por un breve momento. Había estado guardando algunas monedas en secreto, escondiéndolas del control severo de su padre, y con ese pequeño tesoro compró lo que pudo: algunas flores, velas y alimentos humildes. Cocinó frijoles en una olla de barro, acompañados por un trozo de queso. Para ella, esa pequeña ofrenda lo significaba todo. Aquel día su padre había salido temprano a trabajar, lo que le dio a mi abuela tiempo para colocar la ofrenda sin que la regañara, pero el destino quiso que su padre regresara antes de lo previsto. En cuanto cruzó la puerta de la casa y vio la ofrenda, estalló en furia. Sin una sola palabra de advertencia, la golpeó brutalmente, lanzando los objetos de la ofrenda al suelo mientras vociferaba: te he dicho 1000 veces que no quiero estas tonterías en mi casa. Esas creencias son para gente ignorante. Luego la arrastró hasta una pequeña bodega y la encerró allí, mientras seguía despotricando contra lo que él consideraba una ridícula superstición. Mi abuela se quedó en la oscuridad llorando en silencio,
temblando más de miedo por la reacción de su padre que por la soledad que la envolvía. Mientras tanto, su padre montó su caballo y se dirigió al campo, decidido a cortar la leña que le faltaba, pero aquel día el trabajo no fluyó como de costumbre. El cielo comenzó a oscurecerse más rápido de lo habitual, y una extraña sensación de inquietud lo envolvió mientras caía la noche. Cuando por fin terminó su tarea, la luna apenas alumbraba el sendero. En ese momento algo captó su atención. A lo lejos, entre los árboles, vio una luz tenue que avanzaba lentamente. Al principio pensó que se trataba de otro campesino, pero a medida que la figura se acercaba, se dio cuenta de que no era una sola luz, sino una procesión entera de personas, todas sosteniendo veladoras en sus manos. En ese momento se detuvo y se ocultó detrás de un árbol. Aquella gente caminaba en completo silencio, y lo que más lo aterrorizó fue el aspecto de sus rostros. Lucían pálidos y vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Sus piernas temblaron al reconocer entre todas esas figuras espectrales a su esposa. Ella iba llorando, cargando en sus brazos una vela rota y una olla de barro también quebrada. En ese momento lo comprendió todo. Aquella era la procesión de los fieles difuntos, esa misma de la que él tanto se había burlado. El peso de la verdad lo aplastó, y con el corazón latiéndole en los oídos cayó desmayado. Cuando despertó horas después, todavía aturdido por la experiencia, dejó sus herramientas tiradas y montó su caballo a toda prisa. Al llegar a casa reunió a sus hermanas para que le ayudaran a cocinar los platillos que en vida habían sido los favoritos de su esposa, y sacó a mi abuela de la bodega. Con la voz quebrada le pidió perdón. «Vamos a poner la ofrenda, mi pequeña. No debí hacer lo que hice». Pero una de sus hermanas, a quien había llamado para ayudar, le dijo algo que le rompió el corazón. «Ya es demasiado tarde. Los fieles difuntos ya se han ido. Tendrás que esperar hasta el próximo año». El hombre, con un llanto desconsolado, abrazó a mi abuelita y le pidió perdón por haber sido un padre tan cruel y desconsiderado. Le dijo que el próximo año le pondrían la mejor ofrenda a su madre, pues había confirmado en carne propia que nuestros familiares difuntos sí regresan con nosotros. De esta manera pasó un año completo, y cumpliendo su palabra le preparó un banquete especial a su esposa. Cuando se llegó la noche, el hombre quiso comprobar que su mujer realmente los hubiera visitado, así que fue hasta el mismo lugar donde el año pasado había visto a esa procesión. Como era de esperarse, no vio absolutamente nada y regresó un poco triste a su casa, pero esa noche recibiría una visita especial. En sus sueños su esposa se le manifestó, dándole las gracias por todo lo que había puesto ese año, diciéndole que siempre los cuidaría y pidiéndole por favor que jamás se olvidaran de ella. El hombre despertó llorando como si fuera un niño pequeño, y en ese momento logró percibir el aroma de su esposa en toda la habitación. De esta manera termina la historia del padre de mi abuelita, quien tuvo que presenciar en carne propia estos eventos para que pudiera entender que nuestros difuntos realmente regresan a visitarnos una vez al año.